Ahí sentaditos vamos a meditar en la palabra del Señor. Le invito a que me acompañe a la escritura de Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Seguimos hablando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las palabras que salieron de sus labios. Hermanos, palabras poderosísimas, relevantes para nuestro tiempo. Palabras, hermanos, que marcan las vidas, que transforman vidas, que cambian a gentes, a personas. Vaya conmigo a Mateo capítulo 9, por favor. Este es el caso de Mateo, hermanos. El llamamiento de Mateo. Mateo es un publicano, cobrador de impuestos. Obviamente pero muy no sé si puedo usar esta palabra, odiado. Había una reserva muy amplia, hermanos, por la personalidad de Mateo, porque él era cobrador de impuestos. El cobrador de impuestos en aquel tiempo, hermanos, era un judío vendido al imperio romano. ¿Qué quiere decir esto? Que Mateo, siendo creyente o siendo judío, ¿verdad?, recibía una compensación por parte del imperio romano para que él cobrase los impuestos. Y dentro de este cobro de impuestos, pues es muy parecido a nuestra cultura latinoamericana. Había muchas mordidas y muchas tranzas y esas eran posiciones que se heredaban y mucha política y un sistema muy corrupto. Por lo tanto, personas como Mateo no era una persona muy aceptable en la comunidad religiosa de su tiempo. Más bien era desechado. Más bien era una persona, hermanos, que recibía agresiones y que recibía una discriminación muy profunda por parte de los religiosos. Nada más para que entienda el contexto de lo que vamos a leer. Dice el versículo 9, hermanos: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Qué interesante. En cuanto oyó la voz, se levantó y siguió a Cristo. Abandonó completamente, hermanos, su posición. Dejó abandonada la mesa del cobro de impuestos para seguir a Cristo Jesús. Dice la escritura que literalmente, hermanos, el hombre se levantó y le siguió. Mire la poderosa palabra de Cristo Jesús. Le dijo: sígueme. El hombre creyó a la palabra de Cristo, se levanta y va con él. Ahora, dice la escritura del versículo 10, parece ser, hermanos, que este Mateo tuvo una reunión después invitando al Señor Jesús a su casa, porque le pasó lo que les pasó a muchos, como Cornelio fue uno de ellos y algunos otros, que al tener o al recibir esa experiencia de parte de Dios, querían que sus familiares fueran participantes, que sus amigos. Entonces invita a Cristo a su casa, pero invita también a sus amigos. ¿Y con quién creen que se juntaba Mateo? Pues con otro montón igual que él, ¿verdad? Eran puros aduanales y judiciales mexicanos, para que me entienda, pues. Eso es lo que eran, ¿verdad? Juntó a toda su quicla dentro de aquel lugar, hermanos. Y obviamente, como iba a estar Cristo, pues ahí llegaron también los fariseos y los escribas, los religiosos de su tiempo. Y ya les había yo compartido esto, ¿no? De aquella imagen en la casa de Mateo, donde hay dos mesas: la mesa de los pecadores y la mesa de los santos. ¿Verdad que sí? Y pues vamos a ver en qué mesa se sienta usted hoy. Y los de la mesa de los santos obviamente están fisgoneando, quiero usar esa palabra, fisgonear, y criticando a los que están sentados en la mesa de los pecadores.
Okay, bueno, nomás para que entienda lo que está pasando. Estoy tratando de contextualizar y estoy tratando de darle una imagen amplia de lo que nos dice la escritura, ¿no? Versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahora, el problema fue que Cristo fue y se sentó con ellos y no fue y se sentó con los santos. Sí, entiendan eso, hermano. Okay. Entonces, se va a poner muy bueno esto. Entonces, dice el versículo 11, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, porque viene la queja después, ¿verdad? ¿Por qué él está sentado allá y no aquí? Si acá estamos los santos y allá están los pecadores. O por lo menos quiero interpretarlo de esa manera. Dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Versículo 12. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ahora, aquí viene la pregunta. Si Cristo está haciendo una división y diciendo, hay sanos y hay enfermos, la pregunta es, ya sabemos cuáles son los enfermos, publicanos y pecadores, los que recibían cohecho, los que habían traicionado al pueblo judío, los que eran títeres del imperio romano, los que extorsionaban a la gente para sacarle el dinero para llevarlo al imperio y luego quedarse con una parte. Aquellos tranzas ahí están, esos son los enfermos. Pero ahora viene la pregunta, ¿quiénes son los sanos? Ahora, el Señor Jesús está diciendo esto porque esta gente se atribuía alguna posición espiritual y de santidad y de separación y de pureza, ¿verdad? Que discriminaba a los demás. Pero yo estoy seguro que esos fariseos estaban tan enfermos como estos otros, porque también en el templo había extorsión. ¿No? ¿En serio? Sí. No. Si hay algo lo corrupto, esa es la iglesia. Y ahí le va. No, se la voy a soltar directamente. Hermano, la iglesia, no solamente la iglesia popular es corrupta, pero ya la iglesia cristiana de hoy en nuestros días es corrupta. Y hay gente corrupta. Y hay poca integridad. Sí, y está grabado. Y que lo oigan, no le hace. Pero hay corrupción. Entonces la pregunta sería, ¿quiénes son los sanos? Aquí no había nadie sano. Todos eran pecadores. No más que unos se atribuían cierta condición espiritual y aceptación delante de Dios que no existía, hermanos. De eso vamos a hablar un poco. Vamos adelante. Versículo 12. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y luego mira el 13, que es donde nos vamos a concentrar. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí ya le hay una reafirmación, ¿verdad?, de lo que Cristo quiere decirles. Bueno, si eres pecador, a ti te estoy llamando. El problema no es que quién es o quién no es pecador. Todos eran pecadores, pero el problema es quienes aceptaban que están en la condición de pecadores, ¿verdad? Ahí es donde vamos, hermanos. Dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero la palabra aquí es la repetición de Oseas capítulo 6, versículo 6. El Señor está citando el Antiguo Testamento, está citando la ley. Y Él está diciendo, misericordia quiero y no sacrificio. Que conozcan los propósitos de Dios más que el sacrificio. Ahora, el sacrificio obviamente se refería, hermanos, al sacrificio que se hacía en el tabernáculo, en el templo, donde la gente traía sus ofrendas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Ahora, si queremos traducir a un entendimiento más a nuestro contexto, diríamos que sacrificio es, por ejemplo, bueno, es que yo voy a la iglesia el domingo en la mañana, ¿verdad? Y para mí es un sacrificio levantarme a las 10 de la mañana.
¿Ah? Bueno, sacrificio es que tengo que venir y aquí estoy, y por favor, Dios, te pido que me lo tomes en cuenta, ¿verdad? Y apúntale, ¿verdad? Yo estoy todos los domingos en Templo del Evangelio. Mira, ahí está. Excepto cuando es el Super Bowl, excepto cuando hay cumpleaños en la familia, excepto cuando viene mi compadre, excepto cuando voy de vacaciones, excepto cuando me enfermo, excepto cuando tengo otras cosas que hacer. Pero siempre después de todo eso, aquí me vas a tener, ¿verdad? Y creemos, porque esa es la manera farisaica, ¿no? Creemos que cierta liturgia, ciertos formatos, ciertas actividades religiosas cristianas nos hacen aptos para estar en la presencia del Señor. Ahora, el Señor está diciendo, no se trata de la liturgia del servicio, aunque eso es parte, porque el sacrificio en el Antiguo Testamento era necesario, y como lo es ahora también nuestra liturgia aquí en la casa de Dios, el cántico, el venir a la casa de Dios, el llegar temprano, digan amén. ¿Verdad? Todas esas cosas son parte, pero Dios está diciendo, no solamente es el sacrificio, pero es la misericordia que brota de ti. Ahora, de eso vamos a hablar un poquito más. Primeramente, expliquemos qué es misericordia. Misericordia es el aspecto compasivo de los seres humanos, el aspecto compasivo del amor de los seres humanos hacia otra persona o hacia un ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Así se entiende misericordia en la Biblia, hermanos. Es un aspecto compasivo de la gente hacia los demás. ¿Qué es lo que no había en los fariseos? Compasión hacia el necesitado. Ellos en su pensamiento creían que tenían todos los derechos y que ellos eran especiales ante los ojos de Dios, y que la gente, como los pecadores, publicanos, cobradores de impuestos, personas malas, ellos no podían estar en la misma posición de ellos. ¿Me están escuchando, hermanos? Entonces, misericordia es tener esa actitud hacia las personas que son menos favorecidas, hermanos, y tener una empatía hacia esas personas. Misericordia es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas, del que sufre, del que tiene menos, del que duele, del que tiene dolor, del que está en abandono. Ahora, estamos en vísperas navideñas ya, hermano. Pronto. ¿Qué es Navidad? Navidad es que el Dios de los cielos vino a buscar lo que estaba perdido, hermanos. A eso vino Cristo, a salvar a aquellos que nos encontrábamos en pecado, nos encontrábamos en miseria, en abandono, en tristeza, en agonía, hermanos. Y Cristo vino y nos salva. Ahora, yo sé que habrá personas que dicen, yo no estoy en esa condición. Eso es lo que cree que no está. Pero, hermanos, la Biblia nos enseña claramente, y es que aun si queremos evitar la escritura sobre este tema, no hay vida, hermano, que no haya pasado por miserias, por dolor, por enfermedad, por angustia, y aún tendrá que pasar por la muerte. Entonces, amados de Dios, es ahí precisamente donde Dios se compadece de nosotros por nuestra condición pecaminosa, y Él viene a salvar lo que se había perdido. La misericordia es iniciativa de Dios, viene de Dios hacia nosotros. Él se inclinó por nosotros, Él nos amó a nosotros, porque nosotros estábamos en sufrimientos y en miserias, pero Él tuvo misericordia de nosotros. Eso es misericordia de Dios. Ahora, esa misericordia tenemos que entender, hermanos, tiene dos connotaciones. La connotación es compasión y lástima. Ahora, Dios tuvo compasión de nosotros. Dios no nos tuvo lástima. Hay una diferencia entre compasión y lástima. La compasión es aquel sentimiento que te lleva a actuar, a hacer algo para mejorar la condición del que sufre. Esa es compasión.
La lástima es el sentimiento que te da en ese momento y te da dolor y te hace angustiarte, pero una vez que te retiras de aquella persona que está en sufrimiento, se te olvida y dejas y ya no tienes ningún problema hasta que lo vuelves a ver. ¿Sí me están siguiendo, hermano? Nunca haces nada por ayudar o por sanar o por mejorar las condiciones de aquella persona. Ahora, ¿por qué decimos que Dios no tuvo lástima, tuvo compasión? Porque Cristo actuó. Él vino y resolvió el problema. ¿Cuál problema era? Él vino y se convirtió en ser humano, como usted y como yo. Por eso celebramos la Navidad, no por las fechas. No porque podemos discutir si es o no es, si está correcta o incorrecta, eso no importa. Lo que importa es que el Dios de los cielos se encarnó, vino a este mundo, hermanos, y ese es el regalo de Dios para nosotros, un regalo de misericordia y de compasión, hermanos. Estamos aquí, hermanos. Entonces ese Cristo fue a la cruz del Calvario, hermanos. Desarrolló su ministerio. Se puso, hermanos, en esa condición de pecaminosidad por nosotros, hermanos. Él murió, perdonó nuestros pecados y ahora nosotros somos redimidos. La misericordia y la compasión que actuaron para beneficio de nosotros. Esa compasión y misericordia nos sacó de nuestra miseria, nos sacó de nuestra maldad, de la oscuridad, de la muerte, y nos levantó para estar con los príncipes, dice la Escritura, hermanos. Ahora, esa misericordia tiene que ir acompañada de gracia. Déjeme explicar rápidamente la diferencia entre misericordia y gracia, porque estas dos palabras se confunden. Hay gente que cree que son sinónimos. No son sinónimos en la Biblia. Misericordia es una cosa, gracia es otra. Pero para poderle explicar de una manera rapidita, la misericordia es cuando alguien toma a otro ser humano y lo mira como un ser miserable. Esa es misericordia. Alguien que está en miseria y que necesita ayuda. Esa es misericordia. La gracia toma al ser humano como una persona culpable de su miseria. ¿Sí me están comprendiendo, hermanos? Entonces, la misericordia mira a las personas en su miseria. La gracia los mira en su culpabilidad de su miseria. Pero tanto en la misericordia como en la gracia hay aceptación y hay perdón. Otra vez, en la misericordia y en la gracia hay aceptación y hay perdón. Entonces, misericordia y gracia van unidas de la mano, hermano. Dios es un Dios de misericordia y Dios es un Dios de gracia. Ahora, ¿por qué estamos hablando todo esto? Porque ya se acerca Navidad. Y porque si vamos a celebrar Navidad, hay que celebrarla en el verdadero carácter de Dios, en la forma en que Dios se ha expresado. ¿Cómo vamos nosotros, hermanos, a tener misericordia y gracia hacia los demás si no la conocemos, si no la hemos experimentado? Ya le había enseñado esto, me permito recordárselo una vez más. No puedes amar si no has sido amado por Dios. No puedes perdonar si no has sido perdonado por Dios, hermanos. Simple y sencillamente las personas guardan rencor y las personas no pueden amar ni siquiera a las personas que le rodean, menos a los enemigos, porque no han experimentado el amor de Dios. Es que el amor no nace en nosotros, el amor nace en Dios. Es que la misericordia y la gracia no nacen en nosotros, vienen de Dios. Y cuando experimentamos la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas, entonces podemos expresar misericordia y gracia hacia los demás. Entonces mucha gente cree que es misericordiosa, pero lo único que siente es lástima, pero no siente misericordia, no tiene misericordia. Siente lástima, que es un sentimiento que lo hace llorar, que lo hace quejarse, que lo hace mirar al necesitado, pero se da media vuelta y se le olvida. En cambio, la misericordia te hace moverte, te hace hacer algo, te hace ayudar, te hace prestar tus manos, prestar tus pies, porque al último eso es lo que eres. Eres las manos de Cristo, eres los pies de Cristo. Eso es lo que somos, el cuerpo de Cristo, hermanos.
Entonces, si hay algo que la iglesia debe de expresar, es misericordia y gracia. Misericordia y gracia, hermanos. Entonces tú debes de expresar misericordia hacia tus semejantes, hacia las personas que te rodean, y aún hacia los mismos enemigos. También hacia ellos debes de expresar misericordia y gracia, ver a la gente con compasión. Y eso es lo que Cristo está exhortando a esta gente. Le está diciendo, tienen que aprender a ser misericordiosos. Y esas palabras resuenan el día de hoy y ahora nos reclaman y nos dicen, si vamos a celebrar Navidad, tenemos que ser gente misericordiosa, hermanos. Gente que se preocupa, gente que ve por los demás. ¿Me están siguiendo, santos? Ahora, vaya conmigo rápidamente, 2 de Corintios 1, 3 al 4. Apenas estoy en la introducción, tengo que irme rápido porque tengo que darle algo bien interesante aquí. 2 de Corintios 1, 3 al 4. Dice la palabra de Dios, yo leo, usted escucha. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice mi Biblia aquí, hermanos, Padre de misericordia. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Porque eso es lo que hace la misericordia. La misericordia consuela, la misericordia une, la misericordia sana, la misericordia ama, la misericordia te hace acercarte hacia los seres humanos. ¿Me están escuchando? Si va a celebrar Navidad, lo tiene que celebrar con misericordia, porque así lo hizo Dios. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos envió a su Hijo unigénito para que Él pagara por nosotros. Seguimos aquí. Dice la Escritura, hermanos, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados en Dios. Dios tiene que haberte consolado a ti. Dios tuvo que haberte dado misericordia a ti. Dios tuvo que haberte amado a ti. Tuviste que haber aceptado y experimentado la gracia, la misericordia, el amor y la consolación de Dios. Y aquellos que tienen y poseen este tesoro son capaces de compartirlo con alguien más. Y entonces una verdadera Navidad. Entonces no quieras comprar el amor con un regalo, ni la aceptación. ¿Me están escuchando? Ahora, si es para el pastor, está bien, déselo. Vamos, no se crea. ¿Me están siguiendo, santos? Ahora, el Señor Jesús dijo esto, va, bien interesante, sígame. Quiero misericordia y no sacrificio. ¿Qué dijimos que era el sacrificio? Una explicación más abierta, más contextualizada a nuestro tiempo. Bueno, lo que hacemos por el Señor, ¿no? Lo que hacemos por el Señor. Pero recuerde que la salvación es por gracia y no por obras. No se le olvide eso. Póngalo en su corazón. Entonces, el Señor Jesús está diciendo, aprendan lo que es misericordia. Ahora, en un creyente, ¿cuál es la diferencia entre misericordia y sacrificio? Déjeme darle 7 puntos, porque a mí me encantan los puntitos y le van a doler un poquito, pero se va a gozar. Número 1, el sacrificio piensa en ti mismo como el que da. La misericordia se piensa en el prójimo o en el que recibe. Déjele explico esto. Somos tan egocéntricos, tan ególatras, somos tan encerrados en nuestra propia personalidad, que el día que vamos a dar algo, siempre nos queremos tomar la foto. Digan amén. Se lo voy a dar de otra manera. Los artistas, los de la farándula, cada vez que hacen un acto de generosidad, nunca dan de lo que les cuesta, dan de lo que les sobra. Y la idea no es enfocarse
en las personas necesitadas, sino en que ellos se les tome la foto por el paparazzi en el momento en que están dando. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, hay mucho cristianismo hoy que no se encierra en la necesidad de la gente, sino en las personas que dan. Y por lo tanto, porque estoy dando, quiero recibir alabanza, reconocimiento. Y tómenme la foto, por favor. O sea, nunca doy, pero el día que doy, quiero la banda de Sinaloa detrás de mí, publicando que no hay nadie tan amoroso y tan generoso y tan misericordioso como yo. Ahí está la diferencia entre estos dos grupos, las dos mesas de las que estamos hablando. El sacrificio te hace pensar en ti como el que da. Yo soy el que doy. Y no te hace pensar en el que recibe, que es el necesitado. El enfoque que Cristo quiere poner en ese ambiente no es el que está en la iglesia, el que está en la sinagoga, el que está bajo la ley. Quiere poner el que está bajo el ayo del pecado, el necesitado, el que está en la miseria, aunque aquellos también estaban en la miseria. ¿Me están siguiendo? Número 2, el sacrificio muestra una imposición. La misericordia muestra una actitud. Déjese lo explico, porque a veces juego mucho con las palabras. Pero por ejemplo, a veces nuestro cristianismo tiene que ver con imposiciones. Es que tengo que ir a la iglesia. Imposición. Déjeselo, se lo pongo de otra manera. Esta mañana hablaba con los jóvenes, me tocó predicarle al primer servicio y le decía a los jóvenes: muchachos, cuando mamá te dice lava los platos, o cuando un joven, una jovencita tiene que alzar su cuarto, lavar los platos, ayudar en la casa, ahora lo hace porque por imposición. Pero hay una diferencia bien grande entre hacerlo por ayudar a mamá o ayudar a papá que por la imposición. ¿Sí? Entonces, a veces agarramos el cristianismo y lo hacemos un montón de fórmulas, de cuestionamientos, de dictámenes, de sentencias, de mandamientos que decimos tengo que cumplir. Y porque lo estoy cumpliendo, entonces me merezco la vida eterna. Dios nos eleva más alto que eso, hermano. Eso es nuestra naturaleza. Cumplimos los mandamientos por la naturaleza espiritual que hay en nosotros, no por imposición, porque cuando se vuelve por imposición o por obligación vas a fallar. Pero cuando lo haces porque es tu naturaleza espiritual, porque deseas hacerlo, porque es tu gozo, vas a lavar los platos no porque estés obligado a hacerlo, sino porque quieres ayudarle a papá y a mamá. ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Están callados? ¿Pasó es que yo ya no lavo platos? Pues deberías, ingrato. Entonces, hay una diferencia entre imposición y actitud. El sacrificio impone. La misericordia te hace actuar, te activa, te motiva, te mueve, te hace hacerlo. Y no con enojo, no con la cara fruncida, pero con alegría y con gozo, porque es un gozo servir, y más a los que amamos. ¡Pum! Ya no les gustó. No le hace. Espérenme, ahorita va a ver. 3. El sacrificio muestra personalidad cristiana. La misericordia muestra
nuestra actitud cristiana hacia los demás. ¿Qué quiero decir con eso? Que el sacrificio, dices, yo vengo a la iglesia, ese es mi sacrificio. Y quiero que me vean todos que soy buen cristiano. Ahora, nos importa mucho lo que la gente opina de nosotros. Y siempre queremos dar una impresión, sin darnos cuenta que la gente siempre está pensando algo muy diferente a lo que nosotros exponemos. Está callado. Entonces el sacrificio muestra una personalidad cristiana, pero la misericordia muestra una personalidad con una actitud cristiana hacia los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienes que salir del centro. El problema que tú tienes, discúlpeme que le hable de tú, pero ya agarré confianza. El problema que tú tienes es que el universo se mueve alrededor de ti, pues. Tú eres la víctima. Todo tiene que orbitar en tu entorno. Y todo te tiene que mover a tu favor. Y tú eres la última Coca-Cola en el desierto. Santo Dios. ¿Verdad? Entonces, tenemos una actitud de una forma más mal interpretada de lo que es verdaderamente el cristianismo. Cristianismo de Cristo, no el cristianismo de la iglesia corrupta de hoy. Ay, Dios, yo me asusté. Entonces, yo tengo que desaparecer. Porque aún Juan el Bautista dijo, yo tengo que menguar para que Él crezca. Se trata no que me vean a mí, sino que lo vean a Él a través de mí. Al último el que se lleva la gloria es Cristo. Él es el Salvador. Él es el que perdona. Somos únicos, simples, sencillos instrumentos de Dios, redimidos del pecado y de la maldad por su gracia y por su misericordia. Y que no hay nada en ti, nada que pueda justificar tu presencia en la presencia de Dios. Solo Cristo Jesús, hermanos. Que Él es el que nos santificó y nos perdonó. Y ni siquiera nosotros le buscamos a Él. Él nos buscó a nosotros. Ni siquiera nosotros le encontramos a Él. Él nos encontró a nosotros. Y algunos hasta rebeldes fuimos. Digan amén. ¿Ya empezó a doler? Número 4. En el sacrificio nos justificamos. En la misericordia justificamos las ofensas de los demás hacia nosotros. Mire bien, otra vez. En el sacrificio, cada vez que nosotros estamos justificando todo lo que somos, lo que hacemos, y aún las faltas y las cosas incorrectas. Por eso dice la Escritura, en aquel día, dice el Señor Jesús, llegarán a mi presencia y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas maravillosas. Yo iba a Templo del Evangelio. Pregúntele al pastor Javier, ahí estaba. Y el Señor Jesús les va a decir, nunca los conocí. Ah, caray, ¿cómo que no? Si yo era fiel diezmador en la iglesia. No es cierto. Yo veo los libros y no es cierto. Así que no me vengan con eso. Va. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando lees el texto cuidadosamente dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Porque tuve sed, no me diste de beber. Porque tuve frío y no me diste con qué cubrirme. Y luego preguntan, pero ¿cuándo te vimos en esas condiciones? Por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí no me lo hiciste. Por lo tanto, echarlo fuera, hacedores de maldad. Wow. Porque cristianismo
no es la liturgia. Y hemos encerrado el cristianismo en esa liturgia, en esas actividades cristianas que lo único que hacen es exaltar nuestro ego espiritual. ¡Pum! ¿Sí? Por eso es que nos justificamos. ¿Cómo? Llegando a la iglesia, cantando el canto, portándome bien, pero apáticos a la necesidad del prójimo, no sabiendo perdonar y no sabiendo aceptar. Y luego somos bien condicionales, ¿no? Bien Trump. Este sí y este no, este sí y este no. ¿Qué le pasa? Para empezar, usted no eligió a sus padres, Dios se los eligió. Y usted se parece a ellos, ahora se aguanta. ¿Quién le dice a usted que usted puede elegir los hermanos de la iglesia? Ay, no, yo puro gringo, si no, no. Cálmate, nopal. ¿Cuánto me están siguiendo? Yo sé que me están entendiendo, ¿verdad? Yo sé que está un poquito duro eso, pero hay que entenderlo. ¿Por qué hay que entenderlo, hermanos? Porque Jesucristo dijo: aprended lo que es misericordia. Lo que es el cristianismo bíblico, hermano. No entramos en ese. Lo que hacemos, como venir a la iglesia, como portarnos bien, como todo eso lo hacemos porque nos nace, es natural en nosotros, es nuestro estilo de vida. Pero el cristianismo te eleva a otro nivel, el de amar a tu prójimo. Entonces, ¿por quién se preocupaba Cristo? Por los pecadores. Pero a veces nosotros somos de los que, pues ya entramos, ya el que se quedó afuera, pues ni modo, ¿verdad? Digan amén todos los republicanos como yo. Sí, como a mí ya me dieron los papeles, ¿verdad? Pues ya. Sí, échenlos para afuera todos. Misericordia quiero, dice el Señor. Y a veces eso transmitimos a nuestros hijos, hermanos. Y nuestros hijos se vuelven apáticos. Se vuelven apáticos a nuestra gente, hermano. Nunca debemos nosotros de ser apáticos a las necesidades, al sufrimiento, al dolor. Porque para eso está la iglesia, hermanos. Es la iglesia la encargada de sanar esas heridas, la encargada de recoger a los heridos, de traerlos a los pies de Cristo. Es la encargada de amar a los pecadores, aunque estén todos golpeados por el pecado. ¿Verdad? Y se abren las puertas de la iglesia para cualquier persona, no importa su condición, y nadie le va a decir nada. No va a haber ojos que critican, porque todos tienen el derecho de escuchar la palabra y de recibir a Cristo en sus corazones y de ser cambiados por el poder, el amor y la misericordia y la gracia de Dios, y de recibir compasión como un día la recibimos usted y yo, hermanos. No se olvide, por favor, esta Navidad, no se olvide de que alguien necesita de Cristo allá afuera. Seguimos. 5. En el sacrificio me exalto yo como el centro de atención. En la misericordia se exalta la necesidad del prójimo como centro de atención. ¿Por qué? Pues esa es la tendencia humana, ¿no? A que volvemos otra vez a que todo orbita en torno mío. Y es una interpretación completamente errónea y equívoca, hermanos. Deje ver si puedo profundizar aquí, a ver si no me hago bolas como los pañales desechables corrientes y me desbarato. Aquí viene, ¿eh? ¿Sabe por qué muchos sirven a Cristo? No porque amen la obra, no porque amen al pecador, no, sino porque eso es lo que les satisface a ellos en su ego. Así como lo está viendo.
Por eso es que están frustrados en sus ministerios y en su llamado. Porque como no resulta como ellos creen. ¿Sí me están entendiendo? Porque lo hicieron no para traer sanidad a los heridos, sino para ellos sentirse bien. Qué profundo está eso. Hasta a mí me está doliendo ya. Entonces hay gente que sirve a Cristo porque satisface su ego. No porque tengan el amor verdadero hacia el prójimo. Están callados. Siento tensión. Entonces, hay veces que la liturgia, el sacrificio te exalta a ti mismo, cuando la realidad es que la verdadera exaltación es a la necesidad del prójimo. ¿Hacia dónde deben de estar los ojos puestos? Hacia la necesidad. Cristo le dijo, esta es la mesa que tenemos que ver. Pero como todos estaban viendo a la mesa, porque los ojos seguían a Jesús y Jesús estaba en la mesa de pecadores, toda la atención que le pertenecía a los fariseos ya no estaba ahí. Y cuando la atención ya no está puesta en mí, entonces ¿qué alimenta mi ego? Otra vez. Número 6. El sacrificio es un ritual nada más. La misericordia es la bondad del pueblo. Nunca dijo que el sacrificio no se debía de hacer. No, la liturgia se tiene que cumplir. Pero eso es lo que nos lleva a la bondad. Que al último todo lo que hacemos tiene como propósito y como dirección bendecir, llevar a Cristo al pecador. O el pecador a Cristo, como usted quiere interpretarlo. Número 7. El sacrificio se adopta, la misericordia se practica. ¿Qué quiere decir esto? Que lo aprendes. La misericordia no. La misericordia en la práctica se aprende y en la práctica se perfecciona. La bondad es una motivación que te hace hacer las cosas, que te lleva. ¿Aprendemos a ser cristianos o somos cristianos porque hay una naturaleza de Cristo en nosotros? ¿Qué quiere decir esto? Que no es, hay cosas que no se necesitan enseñarse, hermanos. Deberían de nacer en ti. Deberían de surgir de ti. La actitud de servicio, la actitud de disposición, la actitud de perdón, la actitud de ser participantes de una actividad aún sin ser reconocido. Debería de ser algo natural en ti porque naciste de nuevo en Cristo. Pero siempre surge la pregunta, bueno, sí vengo, pero ¿qué hay para mí? Wow. Entonces, yo quiero que me carguen y no andar cargando a nadie. No se enojen. La religión sin misericordia no tiene valor. Las prácticas cristianas sin bondad no tienen ningún valor. Esta Navidad celebra la verdadera Navidad. Aprende de Dios. Aprende de Él. Él nos enseñó. Cristo dijo, aprender de mí. Quiero que aprendan a ser misericordiosos. Terminamos con esto, Mateo 5:7, y ya lo voy a dejar en paz porque siento mucha tensión ya.
Y yo sé que hoy no van a dormir. Bueno, un que otro sí le vale. Pero Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Qué linda escritura. Un poco de misericordia, un poco de empatía con el necesitado. Un poco, hermanos, de extender la mano, de llevar esta palabra, compartir el evangelio, hablarle a las personas. Cuando se haga el llamado a misiones, a dar, a compartir, dar con gozo y con alegría y ser participantes en el alivio de aquellos que no son tan privilegiados como nosotros, hermanos. Un poco de misericordia es lo que pide el Señor. Un poco de compasión, hermano, de parte del pueblo. Que salga de su entorno, que salga de su burbuja, que salga de su comodidad. Termino. Ahora sí, cierro esto. El problema que tenemos en los Estados Unidos es el siguiente. Nos importa un comino que estén pasando leyes que atentan contra la moral o contra la ética cristiana. Porque mientras no nos toquen el bolsillo, las cosas están bien. No importa si la ética, no importa si la moral se va al caño o se va al bote de la basura. Pero que no nos toquen el bolsillo. ¿Cuándo le duele a los estadounidenses algo? Cuando se les toca el bolsillo. ¿Y qué son el Día de Acción de Gracias? ¿Y qué es la Navidad para los estadounidenses? Días de consumo, días de gastos. ¿Qué me van a regalar? Porque si voy al intercambio, yo espero que si doy algo de 10 me den algo de 15. Digan amén. ¿En qué consiste todo este consumismo? Y nos hemos olvidado, hermanos. ¿Se da cuenta? Que la iglesia no caiga en esa condición, hermanos. La iglesia tiene un propósito y un significado de existencia. Estamos aquí para predicar al Cristo que salva, que sana, que tiene misericordia, hermanos, que levanta al caído, hermanos, que sana al herido, hermanos, que perdona los pecados. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros. Ahora entienden las expresiones del Señor Jesús: misericordia quiero y no sacrificio. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar.